Toca hablar sobre la situación actual del Real Oviedo. Quedan apenas unos días para que arranque la Liga, esta gran competición, la Liga Hypermotion, el Real Oviedo que se estrena en este inicio de Liga contra el Granada, equipo que veremos para qué está, ya haremos una previa específica hablando de este partido, pero en el vídeo de hoy toca enfocarse en lo que es el mercado, en lo que está siendo el mercado de fichajes del Real Oviedo, las últimas operaciones, las últimas salidas, que han sido la de Daniel Parachip y la de Hysén Hassan, y luego también hablaremos sobre qué puede necesitar el Real Oviedo, analizando un poco los diferentes nombres, las diferentes piezas que tiene en cada posición este equipo de Julián Calero, que más o menos ya se empieza a zanjar este mercado de fichajes. Son 13, si no me equivoco, 13 incorporaciones, 13 altas, y estamos a día 13 de agosto, y la verdad que es un número importante, un número considerable, y esto habla de un trabajo bueno de la dirección deportiva, al menos a la hora de ser ágiles y saber moverse en el mercado, porque hay muchos equipos que todavía tienen que moverse de una manera pues muy diferente a la que se encuentra a día de hoy el Real Oviedo, ¿no? Más allá de esto, vamos a ir parte por parte. El Real Oviedo que se estrena, como decíamos, en Liga, ese debut liguero ante el Granada, eso lo dejamos para mañana, que ya subiré el vídeo, pero toca hablar primero sobre esas dos últimas operaciones, sobre esas dos últimas salidas, que han sido la de Hysén Hassan y la de Daniel Parachip. Empezando por Daniel Parachip, que es la operación más sencillita, entre comillas, ya que es una rescisión de contrato. No es nada nuevo bajo el sol, no es nada novedoso, nada noticioso, para nada, debido a que el Real Oviedo en los últimos tiempos, cuando una operación se ha encallado, muchas veces se ha remitido, se ha limitado a, oye, llegamos a un acuerdo con el jugador y rescindimos contrato, ¿no? Por tanto, estamos hablando de algo que es habitual en el Real Oviedo en los últimos tiempos, y de lo que yo en muchos momentos me he quejado porque no puede ser que hayas incorporado a lo largo de esta era Grupo Pachuca tantos jugadores y a muchos de ellos no hayas sido capaz tú de darle salida, ¿no? A través de una venta, de un montante, de un ingreso que luego tú puedas reinvertir en otros futbolistas. No hemos visto en muchos casos ese tipo de operaciones, y el Real Oviedo ha tenido que limitarse a rescindir contrato y no recibir nada a cambio. Y eso a mí siempre me ha parecido pues algo extraño, y algo de lo que se podría sacar mucho más partido y de lo que se podría sacar más provecho, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a ver una situación como esta, donde el Real Oviedo no saca provecho de una inversión que hizo en el pasado, ¿no? Que fueron unos 800.000 euros más o menos por Daniel Parachip, lo que se pagó en el pasado, hace 2 temporadas fueron, ¿no? Es decir, vemos cómo ha sido al final un fiasco, hacemos un balance de lo que ha sido Daniel Parachip en el Real Oviedo. Fracaso absoluto, creo que tampoco es algo extrañísimo, no es nada raro, lógicamente teniendo en cuenta de qué liga viene, y esto ya nos avisa Disfan. Yo he sido crítico con el fichaje de Disfan, he dicho que no lo entendía, y lo voy a seguir diciendo. Me tiene que demostrar mucho Isfan, el delantero centro, por si alguien no lo sabe, el delantero centro rumano que ha fichado el Real Oviedo, pues en este mercado de verano, pues para mí tiene que demostrar bastantes más cosas de las que ha demostrado en la liga rumana, sin haberle visto yo mucho, pero es verdad que si repasamos sus números, su trayectoria, pues es que por carrera en la liga rumana, si nos ceñimos únicamente en lo que ha sido sus números, sus partidos, tiene peores datos que Daniel Parachip. Y mira cómo ha acabado Daniel Parachip, ¿no? Pero tampoco ahora el tema debe ser el tema de este vídeo de hoy, ¿no? No debe ser la cuestión que tratemos en este vídeo, porque no va de esto, no va de hablar de Isfan. Tenéis mi crítica, mi opinión, mi análisis en el vídeo que hice sobre el fichaje de este jugador, pero yo a priori diría que no va a funcionar y que no va a surtir efecto el fichaje de Isfan. Pero bueno, vamos a ver, y ojalá que funcione y me calle la boca, pero lo dudo, y sobre todo viendo lo que ha sucedido, lo acaecido con Daniel Parachip. Más allá de esta carpeta, recién de contrato, al final difícil encontrarle ese destino, porque aquí en España no ha podido explayarse mucho como futbolista. Cuando le han dado la oportunidad en la Cultural Leonesa, creo que tampoco la ha sabido aprovechar, así que nos encontramos ante una situación, pues, o el Real Oviedo se encontraba ante una situación difícil de resolver, y que al final pues ha llegado a ese pacto con el jugador, ¿no? Con Daniel Parachip,
para rescindir ese contrato y finalizar pues, su compromiso con el Real Oviedo. Por tanto, podemos obviamente catalogar este fichaje como un fiasco, como una excepción, teniendo en cuenta que al principio, bueno, desde el principio de su fichaje no teníamos grandes expectativas o no teníamos grandes esperanzas depositadas sobre este jugador. Así que tema zanjado de Daniel Prasive, vamos con el tema Hassan, que lleva siendo uno de los culebrones de este verano en clave oviedista, ¿no? Sabíamos que podía ser la gran venta del Real Oviedo por cartel, por lo que hizo en el Mundial, que para muchos a lo mejor es el momento en el que descubrieron este futbolista, y sobre todo no seguías la Liga Española. Yo tenía mucha ilusión, muchas esperanzas depositadas en Hysén Hassan cuando arrancó la temporada pasada, porque yo siempre he visto, bueno, virtudes en este jugador, creo que las tiene, pero es verdad que esa displicencia, que esa falta de compromiso en algunas facetas del juego le han lastrado y le han perjudicado. ¿Responsabilidad suya? Sí, responsabilidad suya. Creo que ha mejorado brutalmente desde que llegó al Real Oviedo, desde que recaló en la capital del Principado. Ha habido un cambio brutal, un cambio gigantesco, se ha convertido sin lugar a dudas en un mejor futbolista. A día de hoy Hysén Hassan es mucho mejor futbolista de cuando llegó aquí en Oviedo, que era un jugador que todavía tenía que pulir muchísimas cosas, todavía le falta pulir cosas, todavía le falta pulir ciertos aspectos de su fútbol, pero si echamos la mirada atrás, si echamos la vista atrás, creo que se ha producido un cambio sustancial en Hysén Hassan. ¿Qué es lo que más me gustaba de Hassan? Su desborde, su desequilibrio, su capacidad para estar desinhibido. Es decir, era un jugador que no tenía vergüenza para regatear, que no tenía miedo a buscar ese tipo de slaloms, ese tipo de malabares, por llamarlo de una manera, una especie de funambulista, y a partir de ahí liarla sobre el verde, ¿no? Creo que eso era muchas veces Hysén Hassan, el desparpajo, la desenvoltura, la desvergüenza. Eso era Hysén Hassan y era algo que a mí realmente me atraía muchísimo, y es un futbolista que yo pongo en valor lo que ha hecho en Oviedo. Creo que si tenemos que hacer un balance, podemos destacar muchas cosas positivas, también negativas. Como decía antes, creo que en algunos momentos hemos visto cierta, no sé si llamarlo indolencia, pero cierta apatía. Sí, creo que hemos visto en algunos momentos cierta apatía o falta de empeño, falta de ganas, que por ejemplo en comparación con otro jugador, por ejemplo su homólogo en la banda izquierda, ¿no?, que ha sido Ilia Cheira desde que llegó, pues creo que Ilia Cheira escenifica o representa muchas veces lo que es el empeño, lo que es la garra, y ahí por ejemplo Ilia Cheira le da mil vueltas a Hassan desde mi punto de vista. Otro de los puntos débiles, otro de los puntos a mejorar de Hassan, y esto ya para los seguidores del Celtic, si hay alguien viendo esto del Celtic, pues básicamente podemos decir es que le falta colmillo, que le falta ser más peligroso o ser más resolutivo. Creo que una palabra que describe lo que no es Hassan es resolutivo. Hassan tiene que ser mucho más resolutivo si quiere dar ese salto en su carrera, porque condiciones a nivel de regate, a nivel de desparpajo, todo lo que hemos dicho, él tiene y muchas, pero en lo que se refiere a resolver adecuadamente es un jugador que ahí tiene muchísimo margen de mejora. Así que desde mi punto de vista es otro de sus debes, es otro de esos handicaps de este jugador. Más allá de esto, ¿qué me parece su salida? A ver, a mí me da pena porque yo considero que en primera le faltaban muchas cosas por pulir, le faltaba ser mucho más futbolista, pero en segundo es un jugador con condiciones de sobra para ser diferencial, y creo que si se hubiese quedado en el Real Oviedo, si él hubiese puesto las ganas y el empeño, no te digo al 100%, un 70, un 60%, es un jugador determinante y un jugador diferencial, pero la situación es que a día de hoy ya no está Hassan y por tanto ya no va a poder ser diferencial con el Real Oviedo. Entonces, una vez dicho esto, ¿qué me parece el fichaje, la salida, perdón, de Hysén Hassan? En parte me da pena, en parte me da... perdón, que está aquí el perro molestando. En parte me da pena, en parte me da, bueno, rabia que se haya ido de esta manera. Le quedaba un año de contrato, creo que es un jugador con potencial y que puede llegar todavía más lejos en el mundo del fútbol, pero es verdad que... es que me había centrado. Pero es verdad que sacarle podía ser algo necesario debido a que le queda un año de contrato, de que en caso de que tú no subieses, de que el Real Oviedo no subiese, lo normal es que Hassan no siguiese en el Real Oviedo. Si le retienes un año, subes a primera, a lo mejor eres capaz de quedártelo, ampliar ese vínculo con Hassan. Pero ahí estabas supeditado a diversos factores, estabas ahí agarrado a diversos factores que iban a hacer
que la operación fuese de un lado o fuese de otro, y esto podía obstaculizarte un poquito todo. Y al final, bueno, era un momento bueno para vender a Hassan después de lo que hizo en el Mundial. Sobre todo creo que tenemos muy en mente ese partido ante Argentina donde se salió Hassan, donde hizo un partidazo, las cosas como son. Creo que por lo demás el Mundial de Hassan no es muy llamativo, pero ese partido ante Argentina es brutal, las cosas como son, y demuestra lo que es muchas veces este jugador, un futbolista súper desequilibrante, capaz de desestabilizar los sistemas de los rivales, y en ese partido ante Argentina lo hizo, se salió, fue fundamental para que Egipto estuviese ahí en la pelea, estuviese bregando para pasar a la siguiente ronda. Entonces era un momento, por lo que hizo en el Mundial, un momento muy bueno para darle salida a Haizen Hassan. Con esto, ¿qué quiero decir? Que bueno, creo que se puede entender su salida, o que el Oviedo se lo hubiese quedado, porque en ambas situaciones creo que iba a tener gente de su lado. En caso de que el Real Oviedo se lo quedase, creo que iba a haber gente que estuviese contento. Es verdad que no hay que tomar decisiones en función de si el público, de si el aficionado está contento o no. Al final hay que tomar las decisiones en función de si crees que es lo mejor para tu club, para tu equipo, para el conjunto. Y yo creo que en ambas situaciones el Real Oviedo iba a salir ganando. La venta, bueno, ganas un dinero, consigues una inversión que te puede ayudar a atraer otros futbolistas, a lograr tener un músculo financiero todavía más potente. Y mira que el Real Oviedo parecía que este año está bastante saneado económicamente, con poderío económico, pues todavía lo amplías más ese poderío, y luego el quedártelo pues suponía tener un arma diferencial en segunda división. ¿Qué es lo que pesa más en la balanza? Claro, si te dicen que logras el ascenso siendo Hassan un jugador importante, pues a lo mejor creo que hay que darle más valor, a lo mejor, no sé, a tener a Hassan porque logras el ascenso, no sé. Son situaciones que habrá analizado el club con exhaustividad, así, seguramente. Ha sido unos meses probablemente donde el Real Oviedo haya tanteado, sondeado las diferentes posibilidades, y han considerado lo más oportuno que se vaya Hassan al Celtic. No considero que sea un error tremendo, creo que puede llegar a ser un acierto. Es una cantidad muy interesante, y donde creo que ahora se puede invertir. Se puede invertir. ¿Cómo queda esa posición de la banda derecha y de la banda izquierda, ¿no? Lo que se refiere a extremos, pues es verdad que tienes a la izquierda la Chaira y Stanis Pedrola, pero yo ahí entiendo que uno va a ir a jugar a la banda derecha y otro a la izquierda, porque para mí son los mejores, ¿no? A día de hoy, de lo que tienes en plantilla en cuanto a extremos, Stanis Pedrola y la Chaira para mí son los mejores. Y Pablo Sainz y Jacobo como revulsivos, como jugadores más de rotación, ¿no? Lo veo de esta manera. Ambos, tanto Stanis como Ilias, pueden jugar en derecha y en izquierda, tienen esa versatilidad, por llamarlo de una manera, esa polivalencia, esa capacidad para jugar en ambas bandas, así que ahí Julián Calero debe tomar la decisión que considere más oportuna, y en la que el Real Oviedo salga más beneficiado. Ya haré un vídeo aparte sobre esto, y sobre todo cuando veamos ya algunos minutos qué me parece la Cher en la derecha, qué me parecería Stanis Pedrola en la derecha, es decir, las diferentes permutas, cómo podrían encajar en el sistema del Real Oviedo. Pero creo que ahora es importante invertir bien ese dinero, lo que has ganado con Hassan, saber invertirlo bien, porque ahí también esa futura inversión, si es que la hay, nos puede ayudar también a entender mejor esta salida. Es decir, si el Real Oviedo ha vendido a Hassan, pero te trae a un pepino de jugador, oye, dices, ha compensado. Entonces esto también va a afectar, como es lógico, al balance y a la nota que le pongamos a esta salida, ¿no? Pero el Real Oviedo queda de esta manera, ¿no? Y una plantilla que a día de hoy, pues la portería está formada por Aarón y Miguel Narváez. Aquí creo que está muy bien cerrada esta demarcación. Creo que obviamente hay argumentos de sobra para confiar en Aarón, y luego Miguel Narváez pues es un guardameta que lo vino a hacer muy bien con el Vetustan, y lateral derecho Nacho Vidal, que yo confío en él. Confío en él. Por cierto, ha salido la lista, o han salido ya esos 4 capitanes. Supongo que habrán sido nombrados en el vestuario a través del mítico voto de los diferentes jugadores que confeccionan la plantilla, y han salido David Costas, Dani Calvo, Nacho Vidal y Aaron Escandel. Me parece algo sensato, me parece algo lógico, ¿no? Así que Nacho Vidal, como uno de esos capitanes, le veo también para ser el titular en esa demarcación, por delante de Aysar, que es un chico que puede jugar como carrilero, como extremo, ha jugado ahí en el Ceuta. Y ya en el lateral izquierdo, tras la salida de Rain y de Javi López, tenemos nuevas piezas, la de Juan Cruz y la de Samu. Y en el eje de la zaga
Carlos Domínguez, nueva incorporación, confío bastante en Carlos Domínguez, Dani Calvo, David Costas y Marco Esteban. Yo creo que más o menos está cerrada esta retaguardia. No sé cómo está lo de Kevin Lo Mónaco, parece que se ha estancado un poquito la operación, veremos cómo transcurre con el paso de los días, pero yo creo que la defensa la podemos ir dando por cerrada. En el centro del campo, como mediocentros defensivos más posicionales, yo creo que concebimos a Aritz Aldasoro como uno de ellos, y el otro Jones, como es evidente, ¿no? Así que creo que la posición de pivote también está cerrada. Yo creo que ahí Jones puede acabar siendo el titular, el fijo. Y ya luego tengo ganas de ver a Jones, tengo ganas de ver a Jones porque es un futbolista del que ha habido gente que ha hablado bien, otra que no, a lo mejor no la ha convencido mucho, pero tengo ganas de verle ya en este inicio de liga, en este inicio liguero. Y más como hombres creativos, hombres de imaginación, hombres ya que participan en otras fases del juego, no tanto en la contención, que también, pero sino también en el juego asociativo, en las combinaciones. Pues ahí vemos a hombres como Alberto Reina, como Dani Villahermosa, que me ha encantado en este inicio de pretemporada. Veo un perfil similar en Villahermosa, veo un perfil similar al de Alberto Reina. Creo que es un jugador que puede compartir ciertas similitudes, ¿no? Hay algo que comparten ciertas características, habrá que verlo, y con el paso del tiempo podremos hacer un análisis mucho más profundo, mucho más completo, mucho más total, pero creo que pueden ser jugadores que se complementen bien sobre el terreno de juego, y creo que pueden ser muy complementarios. Y también tenemos, bueno, ¿qué más? Enzo Pérez, este chico de la cantera, que ha gustado mucho a Calero y que le ha puesto por las nubes, Calero, en alguna rueda de prensa. También tenemos el caso de Luka Ilic, que veremos qué pasa. Hoy el otro día que podía salir a través de transferencia, veremos lo que pasa finalmente con la situación de Luka Ilic. ¿Qué más nombres me quedan? Luego pasaríamos a los extremos. Pablo Agudín, que ha salido. Entonces, bueno, yo creo que a día de hoy, si tenemos que establecer ese centro del campo, Jones o Aldasoro, ya he dicho que creo que puede ser Jones el que acabe siendo fijo, Alberto Reina, y ahí puede entrar un Villahermosa, un perfil de futbolista como Villahermosa creo que podría encajar, aunque también podemos ver esa dupla Aldasoro, perfectamente Aldasoro Jones, ¿no? Es algo que podemos ver perfectamente, y creo que otro centrocampista podría recalar en el Real Oviedo, aunque tampoco sería nada raro que el Real Oviedo ya también diese por cerrado lo que se refiere a la posición de centrocampistas, de peloteros. Ya la podemos dar. A lo mejor hay algunos que piensan que ya la podemos dar por concluida, al menos el mercado del Real Oviedo en esta demarcación. Más allá de esto, si nos vamos a los extremos, banda derecha Pablo Sainz, banda derecha también puede jugar ahí Chaira, Pedrola. Habrá que verlo. Habrá que verlo, y me remito a lo que dije antes, pero creo que los extremos están bien cubiertos a pesar de la salida de Hassan, y ya luego arriba nos quedan pues varias alternativas. Chris Ramos, Carlos Fernández, Isfan, Joaquín Delgado, Mingo, 5 nombres, 5 nombres, y con Parasivo eran 6. ¿Quién creo que va a ser el titular? Bueno, ojito con Chris Ramos, que yo creo que puede apuntar a ser titular, al menos en estos primeros partidos. Vamos a ver cómo llega Carlos Fernández. Ya he dicho que tengo muchas dudas con el posible rendimiento de Isfan. Yo hubiese antes apostado por Joaquín Delgado, sin ningún tipo de duda. Y Mingo parece que se puede quedar, ese signo reivindicativo, por llamarlo de una manera, para mí con bastante simbología. El hecho de que marcase ese gol y hiciese como que yo me quedo aquí, ¿no? De esta manera hizo Mingo, celebró el gol en el último partido amistoso. Para mí algo reivindicativo, algo contundente en esa forma fue algo contundente a la hora de celebrar ese gol, y vamos a ver qué pasa finalmente con la situación de este futbolista, pero estamos en estas, ¿no? El centro del campo de esta manera. Me parece que no me he dejado ningún nombre, ha sido más o menos de memoria todo, entonces a lo mejor me he dejado algún nombre, ponerlo en comentarios, pero creo que más o menos, bueno, la plantilla está prácticamente cerrada, y de esta manera podríamos decir que el Real Oviedo creo que tiene un buen equipo. Creo que algún refuerzo más podría venir bastante bien para elevar todavía más
el nivel competitivo de esta plantilla. Creo que cuenta con argumentos para ser uno de esos equipos principales a subir al ascenso. No os voy a mentir, creo que el Oviedo pierde potencial con Hassan y creo que el que niegue esto es que no ha visto a Hassan, porque creo que Hassan elevaba el nivel competitivo de esta plantilla, pero vamos a ver qué trae ahora el Real Oviedo, porque yo creo que más de uno espera alguna incorporación por parte del equipo Carballón, alguna opción que pueda surgir y que haga que el nivel competitivo vuelva a subir de esta plantilla. A pesar de la salida de Hassan, creo que este equipo cuenta con efectivos, con hombres muy interesantes y que creo que tienen el nivel para elevar al Real Oviedo de nuevo a lo más alto. Baja sensible la de Ilya Chaira, que está octubre, noviembre no va a poder estar. Veremos la gravedad de la lesión, pero octubre, noviembre, como mínimo octubre, lo ponemos ahí como mínimo hasta octubre no va a estar. Entonces es una baja muy sensible y para mí uno de los jugadores más determinantes, está abocado a ser uno de los jugadores más cruciales de la plantilla del Real Oviedo. Vamos a ver cómo se define finalmente todo esto, pero esperemos que lo de Ilya Cheira se pueda agilizar todo este proceso y pueda jugar cuanto antes, eso sí, sin cometer demasiados riesgos, sin pecar de falta de prudencia, porque ahí luego se puede agravar la situación, ¿no? Pero es verdad que en ese sentido el Real Oviedo pierde mucho sin Ilya Cheira en el terreno de juego. Así que con esto vamos a ir dejando el vídeo de hoy. Creo que hemos comentado los diferentes aspectos que dije, que mencioné al inicio, así que os leo en comentarios y darme vuestra opinión sobre todos estos temas que hemos tratado. Nos vemos en la próxima y se agradece que reventéis el botón de likes y que comentéis en el vídeo qué os parece las circunstancias o la situación que vive el Real Oviedo a día de hoy en pleno agosto, a mediados de agosto. Nos vemos y repito, mañana viernes tenéis previa de este Oviedo Granada.